estoy feliz en esta tarde de poder estar entre ustedes. Amén. Me da alegría ver amigos que tengo en este lugar. Agradecer a Dios que me dé el privilegio en esta tarde de poder ser simplemente un instrumento en sus manos. Agradecer al pastor la culpa de que hoy desde la tarde la quiero pasar. La verdad que para mí es un privilegio ser su amigo. Amén. Él entró en la fallera y llevó casi toda mi tiempo de candidato, casi todo lo llevó él. Y la verdad que para mí, en esta tarde, no es porque él esté aquí presente, tengo que decir que a mi vida, en el ministerio, tanto él como la hermana Nancy, nos ayudaron mucho. Amén. Para mí fue un hombre donde me pude apoyar. Amén. Y hoy, desde aquí en público, le quiero dar las gracias en el nombre del Señor. También decir que me alegra de ver, como no, a un hombre el cual he podido disfrutar, he podido aprender, he podido también apoyarme. Y como no, es el tío Juan Manuel. Amén. Para mí, un anciano de nuestra obra, de nuestra zona, y aparte de anciano, déjeme decirle, un padre. Un padre el cual a mí me ha enseñado mucho. Él me presentó de obrero, ahora va a hacer un año en septiembre, y la verdad que muy agradecido al Señor de que un hombre como él, con tanta experiencia, tantos años en el Evangelio, pude yo experimentar su trato y su apoyo en el nombre de Jesús. Desde aquí le quiero agradecer ese tiempo que estuvo en la fallera, juntamente conmigo y con toda la iglesia, en el nombre del Señor. Amén. Así que, sin más, también estoy feliz de ver a mis hermanos, el Antón, Juan Diego, el Paco, a todos. Reciban un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Miren, le decía a Antón y a Juan Diego, estoy muy nervioso. Y el Juan Diego me decía, si has pastoreado 14 meses en Utiel. Y decía, sí, 14 meses pastoreando en Utiel, por la gracia de Dios. Pero déjeme decirle, yo digo en esta tarde que bendito sean esos nervios que un hombre puede tener cuando va a predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Saben por qué? Porque aquí arriba no se viene a hablar, discúlpenme la expresión, no se viene a hablar de fútbol. Si fuera de fútbol, hermano Luis, créanselo, no tuviera tanto nervio porque entiendo de fútbol. Si habláramos de coches, también no tendría miedo, porque entiendo de coches. Si habláramos de cualquier conversación humana, no tendría miedo a expresarme, porque créanselo, puedo hablar. Pero venir a hablar de Dios, tengo que decirte, solamente puedes hablar si Dios está contigo. Y simplemente le decía al Señor, estate conmigo. Mire, no tengo un chuletón en el zurón, créanselo, ni jamón de jabugo o de vaca negra, Paco, pero sí le puedo decir algo. Tengo un poquito de pan. Tengo un poquito de aceite. Si ustedes quieren, lo pongo en la mesa y compartimos. ¿Sí o no? Amén. Así que mira, ¿qué te parece si cierras tus ojos y yo voy a mandar al tío Juan Manuel, el que me presente delante del Señor? Señor Dios Todopoderoso, del cielo y de la tierra, el único Dios invisible, el verdadero, que no hay otro como tú.
nos dirigimos a ti en esta tarde como una sola persona. Gracias, Señor. Para rogarte por nuestro hermano, tu siervo, que tú lo uses en grande manera y que él se sienta usado por ti. Tu palabra ya lleva bendición en sí, porque tu palabra es espíritu y es vida. Te ruego que abras nuestro corazón y que en esta tarde suplas la necesidad de nuestra alma y nos limpies con tu palabra. Gracias en el nombre del Señor. Amén. Amén. Miren, vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Aquí adelante. Y dice la bendita palabra del Señor: vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Yo digo amén a la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Miren, con el permiso del pastor y de los ancianos, yo quiero predicar libremente en esta tarde. Amén. ¿Ustedes me aguantan entre 15 y 16 minutos? ¿Sí o no? Amén. Miren, a mí cuando yo leía este versículo del leproso y la historia que cuenta Marcos, amén, sabemos que Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, el siervo obediente, amén, ese siervo que da su sangre al rescate de otros. Amén. Pero miren, a mí me llama la atención algo. Es que dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 8, dice: y bajando Jesús del monte, dice, y le vino un leproso. Quiere decir, Marcos solamente dice: y vino un leproso. Pero la Biblia dice en Mateo que él bajaba del monte después de hacer el sermón del monte. Aleluya. Ahora, este leproso, dice la Biblia, Paco, que dice: y vino a él, hincó su rodilla delante de él. Primer punto, ¿qué nos enseña la historia de Jesús con el leproso? O mejor dicho, el leproso encontrándose con Jesús. Primera parte, es que él viene hincando su rodilla, está haciendo una señal. Ahí hay algo que me llama la atención. No cualquiera hinca la rodilla, pero el leproso sabía de antes de quién venía. Él se hincó la rodilla, haciendo alusión a un momento de humildad, a un momento de misericordia, sabiendo que él era leproso, sabiendo que él no se podía arrimar a nadie, pero sabía que su sanación se encontraba en Jesús. Amén. Qué bien. Escuche, este leproso hinca la rodilla, Paco, y cuando hinca la rodilla está diciendo: mira, ten piedad de mí, ten piedad, ten misericordia, yo sé quién eres. Porque déjame decirle, ¿sabes lo que pasaba con los leprosos? Los leprosos eran vestidos con ropas rasgadas, los pelos mal peinados, con una túnica, con una manta en su cara, solamente se le veían los ojos, y cuando ellos pasaban sonaban unas campanillas, y él gritaba: persona inmunda, inmundo, impuro, para que toda la gente que estuviera alrededor se apartara y no tuviera contacto, andón, ¿sabes? Pero aquel leproso sabía que cuando hincaba la rodilla donde Jesús estaba, él encontraba su sanidad. Porque déjame decirle, tal vez usted y yo podamos juzgar, podamos señalar, podamos mirar por encima del hombro, pero Jesús no mira a nadie por encima del hombro. La enfermedad de ese leproso, estudiando un poco y en profundidad,
mirando la historia de los leprosos, la enfermedad, ¿saben lo que hacía con el hombre leproso? Lo volvía repulsivo. La palabra repulsivo tiene varios sinónimos, tiene como 10 sinónimos. Y disculpen la expresión, se lo voy a leer. Uno era, discúlpenme, ¿vale? Uno era ser repugnante. Otro habla, discúlpenme, con mucho de mi cabeza lo digo, discúlpenme, siervo. Uno hablaba de asqueroso. Otro abominable. Espantoso, despreciable, pero no solamente con la sociedad, sino para ellos mismos. Era un hombre que físicamente podía hablar, era un hombre que físicamente podía ver, era un hombre que podía caminar, pero déjame decirte, pero vivía como si estuviera muerto. Porque ¿saben qué? Su refugio, su estado de morada, no era en la ciudad Antón, no era en su casa, no era en el templo. ¿Sabes dónde vivía? Vivían donde nacían los que habían faltado. Vivía alrededor de tumbas, alrededor de gente impura, alrededor de gente endemoniada. Pero déjame decirle, donde está Dios hay libertad. Amén. Padre, no me conformo. Donde está Dios hay libertad. Amén. Gloria al Señor. El leproso, culturalmente y socialmente, no tenía trato con su casa. Hermano Luis, no podía estar en su casa, no podía tocar a sus hijos, no podía hablar con su mujer, no podía caminar con sus seres queridos. Déjame decirle, le prohibían entrar en el templo. El tema religioso para los leprosos se terminaba. Pero él sabía dónde hincaba la rodilla. Él sabía, déjeme decirle, aunque el leproso no podía, pastor, aunque el leproso sabía que no podía caminar por la calle, no podía hablar con nadie, tenía que sonar una campanita cada vez que pasaba él. ¿Sabes qué? Él había escuchado de la palabra, él sabía que había un Mesías que tenía que venir, él sabía que había un Redentor, él sabía que había una sangre que perdona, que restaura, que sana, y él se acercó a ese que llama Jesús. ¿Me dejas decirte algo? Amén. Discúlpenme. Te lo digo, ¿sí o no? ¿Sí o no? No sé cuánta gente se siente así. Escúchame, Angelón, pastor. Cuánta gente tenemos en nuestro pueblo, en nuestras iglesias, que se sienten ofendidas, que se sienten señaladas, que las miramos por encima del hombro, que les decimos: no eres digno, no eres digna. Tengo que decirte algo: yo era indigno, yo estaba muerto en delitos y pecados, pero su sangre vino a mí y me perdonó. No mires a nadie por encima del hombro. No señales a nadie. Hay un dicho que dicen que cuando uno señala con un dedo, tienes 4 mirándote para ti. Jesús no vino a señalar a nadie, Angelón. Jesús vino a servir. Amén. Jesús vino a despojarse de lo suyo. Entonces pregunto, si Él, siendo el Rey, Él siendo el que tenía toda la gloria con el Padre en el cielo, se quiso despojar de su gloria, de su trono, y se hizo hombre y caminó entre nosotros, limitando
mismo, aprendiendo a andar, aprendiendo a comer, descansando, teniendo sueño, teniendo disculpe. La Biblia no lo dice, pero como hombre humano podemos decir que también alguna vez estuvo constipado. La Biblia no lo dice, eso lo digo yo hipotéticamente. Un hombre santo como él se rebajó tanto que empezó a limitarse. ¿Saben por qué? Para que usted y yo hoy tengamos vida eterna con él. Entonces pregunto, si él se rebajó por mí y por usted, pregunto, ¿quién somos nosotros para menospreciar a alguien, para señalar a alguien, para juzgar a alguien? Déjame decirte, el que es cristiano haga por encima de todas las cosas. Y ahora, todo lo que tocaba era inmundo. ¿Es así, Marcos? Y ahora dice la Biblia que extendiendo su mano, dice, le tocó. Y luego dijo, quiero ser limpio. Me fundía los plomos, hermano Luis. Porque claro, si una persona leprosa tocaba a alguien, le contagiaba. Su enfermedad hacía que esa persona se contagiara. ¿Cómo dices en la Biblia? Que primero lo tocas y después dices quiero. No te entiendo. Pero aquí Dios me hablaba a Paco y Dios me hacía ver las cosas. Y sabes, en mi mente el Espíritu Santo susurraba y me decía, escucha, que cuando yo toco, yo no toco como tú tocas. Yo no soy como tú eres. Yo no pienso como tú piensas. Yo no veo como tú ves. En realidad, y la norma, lo viral, lo de la calle, es que Jesús se contagiara como hermano. Pero déjame decirte, había tanta santidad, había tanto poder, había tanto amor, que el que venía, el leproso, que venía contagiado, no pudo contagiar a Jesús. Por cuanto la santidad de Dios pudo con el contagio del leproso. Te digo una, Jesús contagió al leproso. Jesús contagió al leproso. Todos esperaban que Jesús fuera contagiado, pero había tanto poder en él, y había tanta santidad en él, y había tanto amor en él, que el leproso, viniendo contagiado, se sanó y se contagió del amor de Dios. ¿Aguantan 5 minutos? Hay una historia que me encanta. Hay una mujer en la Biblia que no habla de dónde viene, no habla de la genealogía, pero sí dice que era samaritana. Dice la Biblia, dice, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Ahora bien, habían dos caminos. Estaba el de Judea y el de Samaria. Para llegar donde él quería llegar, por el camino de Judea tardaban 6 días, pero por el camino de Samaria eran 3. Por eso la Biblia dice, y vino cansado del camino, dice, y se sentó junto al pozo. Pero ahí hay dos cosas, hermano Luis, hermano Marcos. Ahí hay dos cosas. Una, puede ser que viniera cansado del camino, porque lo dice la Biblia. Pero también hay algo. Estudiando y viendo la historia, viendo toda la historia, podemos decir que Jesús no vino aparte, vino cansado del camino, pero también vino cansado de la gente que menospreciaba
día judío era por la tarde, cuando las mujeres, las doncellas, pastor, iban por la mañana, se levantaban, cogían los cántaros de agua y iban por la mañana a sacar agua del pozo que Jacob había dado a su hijo José. Pero claro, aquella mujer tenía un pasado oscuro, un pasado rechazado, un pasado no muy bueno. Y claro, ella, queriendo suplir una necesidad física como beber agua, no podía ir por la mañana con otras mujeres, porque su necesidad física había otra necesidad por encima, que era que en su corazón se sentía rechazada. Se sentía rechazada. Y ahora, pero dice mi Biblia, dice, pero le era necesario pasar por Samaria. No era necesario pasar por Samaria para llegar a Jerusalén, sino era necesario porque allí había una vida que necesitaba de Dios. ¿Me dejas? Hoy Jesús está pasando por este lugar. No sé cómo te encuentras, no sé cómo estás, si estás decaído, si estás sin rumbo, si dices no sé, que no puedo seguir a nadie, si no tengo fuerzas para levantarme, si quiero tirar la toalla. Hoy te digo a ti, de parte de Dios, hay esperanza para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora esta mujer, Juan Diego, dice la Biblia que llega al pozo y se ha encontrado con Jesús. Y ahora Jesús, hermano Luis, siendo el rey, siendo el Hijo de Dios, siendo aquel que todo lo sabe, se hace por pasar por un necesitado y le dice: mujer, dame agua. Y aquella mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua de David, que soy samaritana? Todos sabemos lo que es un judío samaritano. Un judío son de pura cepa y los samaritanos son mezclados. Y los judíos no podían ver a los samaritanos. Y le dice a la mujer: ¿cómo tú me pides agua a mí? Primera parte, Jesús estaba rompiendo una norma cultural, porque ningún judío podía hablar con una mujer. No se podía hablar. Y encima, si esa mujer no era de la misma tribu. Primer punto, él ha roto una norma cultural. ¿Saben por qué? Porque sabía que esa mujer necesitaba de él. Muy bien. Y ahora ha dicho: dame de beber. Y le ha dicho: escucha, la mujer, el Gedeón no se lo cree, lo quiere como si nada, no le da ese prestigio. Le dice, y ahora Jesús le dice: escucha, si supieras cuál es el don de Dios. ¿Te lo digo? Amén. Estaba diciendo: si supieras cuál es la gracia de Dios, Amén. Amén. tú le pedirías de beber y yo te daría a ti de beber de un agua que no tendrías sed jamás. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Escúchame, tú vienes a sacar agua a un pozo cultural, a un pozo físico, a un agua que vas a beber, pero vas a tener sed. ¿Sabes cuál es la sed? Que te van a señalar, que van a criticarte, te van a mirar mal, no te van a hablar, no puedes ir con la compañía, pero yo te doy de agua, mira, de reino, de reino. Estaba diciendo: si tú bebes del agua que yo te doy, yo borro tu pasado. Amén. Ay, Padre, lo voy a repetir. Escuchen, si bebemos del agua que Él nos da, Él borra tu pasado.
tanteando con Jesús, le dice: tú me vas a dar a mí, tú, si no tienes cómo sacar este agua, que no tienes cántaro, tú me vas a sacar agua a mí, venga. Lo tienta, le dice: venga, saca el agua, dame el agua. Y ahí es cuando Jesús le dice: escucha, llama a tu marido. Llama a tu marido. Y le dice: no tengo marido. Y te bien dices, porque 5 has tenido y el que tienes no es tuyo. Ahora le dice: tú eres profeta. Ya lo reconoce como algo de Dios. Primer punto. Lo está reconociendo como algo de Dios. Pero hay algo que me llama la atención. Que cuando termina del pozo, ella se va al pueblo. Y cuando llega al pueblo, escuchen, el pueblo que la miraba mal, el pueblo que la señalaba, el pueblo que la criticaba, el pueblo que nadie iba con ella. Cuando llega el pueblo y dice: escuchad, que hay alguien en el pozo de Jacob que se ha encontrado conmigo y me ha dicho toda mi vida. Yo pregunto, ¿en el pueblo sabían qué vida tenía ella? ¿Sí o no? Amén. Lo que pasa es que hay una diferencia cuando Dios habla o cuando habla el pueblo. Porque cuando habla el pueblo te puede ir, cuando habla el pueblo te puede matar, pero cuando Dios habla no te mata, sino te restaura, te salva, te libera en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Voy a saltarme todo el mensaje. Pero ayúdame. Vale, cuando yo tire para arriba, ayúdame para arriba. Hay un hombre en 2 de Samuel, capítulo, creo que es 12:9 o 2:9, que habla Mefiboset. 2 de Samuel creo que es. Un hombre, nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Un niño que se ha criado entre el palacio. Un niño que la espada la ha tenido desde niño. Juega por el palacio. Juega a guerreros. Un día vino una noticia y ese niño, dice la Biblia, que cae y está lisiado de los 2 pies. Primer punto, ya no podía ser príncipe ni rey, por cuanto tenía un defecto. Pero dice que se ha ido a una ciudad llamada Lodrar. ¿Sabes cómo se llama ese nombre? La ciudad del olvido. Pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentido olvidados? ¿Cuántas veces hemos dicho: no puedo más, me siento olvidado, y ahora que termino? Pero ha venido la fuerza del Espíritu Santo y te ha dicho: que yo te sigo, que yo te levanto, que yo estoy contigo, recupera fuerzas. Ha ido a lo de mar y ahora ha llegado aquí a palacio muy rápido y le ha dicho: hay alguien aquí de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Y dice: hay un criado llamado Siba, ¿no? Y dice: queda uno en el olvido, lisiado, sin esperanza, muertecito, perdido pero muerto. Y dice David, no le dice si está bien, no dice traerlo.
decirte una palabra de Dios esta tarde. Hoy Dios te llama. Hoy el Rey te llama. No sé cuánto tiempo llevas esperando una voz del cielo diciéndote: levántate, despiértate, porque estoy contigo en el nombre de Jesús. Termino. Y ahora cuando llego allí, Jerusalén, hay algo que me parte, porque dice: ¿quién como tú para fijarse en un perro muerto como yo? ¿Me dejas hacer algo? Amén. Bueno, pastor, rápido. Esto no es doctrina. Esto no es doctrina. Esto es algo hipotético. ¿Saben que David hizo una figura, una sombra de lo que había de venir para la humanidad? David mostró misericordia. ¿Sabes lo que es la misericordia? Te lo voy a decir. La misericordia es no recibir el castigo que merezco. Es la misericordia, déjame Antón, es la mano que te lleva a la mesa. Pero también hizo algo de gracia. Aunque hubo muerte y no se puede hablar de sacrificio, hubo algo de gracia. ¿Sabes cuál es la gracia? Que aquel hombre lisiado le dijo al rey: tú te sentarás a la mesa del rey como uno de sus hijos y comerás cada día con nosotros. Déjeme decirle, la mesa del rey era muy grande, Marcos, y había manteles muy grandes. ¿Sabes qué? Mientras que el lisiado estaba sentado en la mesa del rey, ¿sabes? Porque Juan Manuel, los pies que los tenía mal no se veían, porque el mantel de la gracia cubría todo pecado. Déjame decirte, hoy Dios te dice de parte del cielo: hoy tu pecado yo lo borro. Aquel hombre, mientras que estaba a la mesa del rey, el mantel de la gracia cubría, tapaba la decadencia que tenía en los pies. Cuando caminaba se daban cuenta, pero cuando estaba a la mesa del rey era como un hijo. Por eso déjame decirle, la misericordia es la mano que te lleva a la mesa, pero la gracia es la que te da de comer. Hasta aquí. Espero haberle hecho bien.